dependiendo de la condición inmunológica que tenga el paciente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Van a depender cómo se comporten de acuerdo a su sistema inmunológico, ¿no? Y acá vamos a ver las lesiones de compromiso de la mucosa oral, por ejemplo, de la cara, las lesiones dérmicas, el cuello, lesiones perianales, ¿no? Que el compromiso de paracoccidio de micosis, ¿no? Acá vemos compromiso pulmonar importante, que generalmente está presente en ello, lesiones adrenales, también puede haber lesiones cerebrales por paracoccidioidomicosis, ¿no? Y finalmente la forma residual, resulta que conforme pasa el tiempo también puede haber una enfermedad sistémica con respuesta granulomatosa crónica, que te genera una respuesta fibrosante, ¿no? Suprayacente. Hay formación de granulomas, respuesta de citoquinas, factor de necrosis tumoral, ¿no? Y acumulación de colágeno y reticulina, ¿no? Y esto va a generar una respuesta fibrosante en diferentes órganos. En la boca es muy frecuente, visible, pero también puede haber a nivel de pulmones y de órganos internos, ¿no? Por ejemplo, acá miren, ¿no? Estas son secuelas de cómo la boca va generando lesiones importantes, en el pulmón va generando respuesta fibrosa o fibrosante, que genera restricción secuelar importante, ¿no? El diagnóstico directo, si es que tienen una lesión en cavidad oral, una úlcera, ¿no? Pueden hacer un raspado de la mucosa y es la lesión típica en timón de barco, ¿no? Como ellos empiezan a hacer una gemación en toda dirección, es el típico timón de barco cuando se ven las lesiones en el directo, ¿no? Con una sensibilidad, un 90%, puede haber una sensibilidad hasta el 85 o 100% de una buena muestra tomada de mucosas, ¿no? Mucosa oral, mucosa de la piel, se puede hacer, ¿no? También los cultivos en agar saburó, por ejemplo, biopsias también pueden ayudar a hacer el diagnóstico, y la serología, sobre todo para dar datos epidemiológicos, ¿no? O el paracoccidioidina que antes se usaba, que ahora ya no se usa tanto, ¿no? Y aquí tienen, ¿no? El hongo con gemación alrededor, tipo timón de barco, cultivos a la izquierda, por ejemplo, entonces, y anatomía patológica, muestras de biopsia, ¿no? El manejo, fundamentalmente en el paciente, si está relativamente entre leve a moderado, es itraconazol, ¿no? 200 miligramos al día, se puede dar 9 a 18 meses, también se puede usar trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? De 18 a 24 meses. Si el paciente está entre moderado a severo, se puede usar presentaciones de anfotericina B deoxicolato o anfotericina B liposomal, ¿no? Entonces, este es paracoccidioidomicosis. Pasamos rápidamente a hablar sobre histoplasmosis. Histoplasmosis es otro hongo endémico producido por el Histoplasma capsulatum, ¿no? Puede producir infecciones variables desde asintomático, como igual para coccidioidomicosis, o también puede haber compromisos severos, ¿no? Fundamentalmente es por vía inhalatoria la adquisición de la infección y afecta primariamente los pulmones, ¿no? Pero puede haber otros órganos afectados porque puede haber diseminación del histoplasma a nivel sistémico. El hongo es el Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, ¿no? Es un hongo dimórfico que se comporta en medio ambiente como micelio de 25 a 30 grados y como levadura de 37 grados, ¿no? Fue descubierto por Darling en 1905, ¿no? Como levaduras intracelulares que semejaban parásitos encapsulados, ¿no? Están habiendo ya algunas variaciones en relación a las clasificaciones que se hablaba de Histoplasma capsulatum. Ahora se están clasificando como clados, clado de Estados Unidos, clado de Sudamérica, clado de otros países, ¿no? Entonces, ya están habiendo algunas modificaciones en la clasificación del histoplasma, ¿no? Ya no va a ser solo capsulatum, como uno lo veía, ¿no? En general, se encuentra en zonas templadas en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en América y África, desde el sur de Canadá hasta Argentina. Era típico los valles del Mississippi, Missouri y Ohio, donde había mucha presencia de este hongo, ¿no? En el Perú es típico en la selva, sobre todo donde hay cuevas
o falsas cuevas, o las cuevas de las lechuzas en Tingo María, cuevas en Chanchamayo, donde, sobre todo donde hay murciélagos y aves que eh, defecan en esos lugares y producen, y las heces están contaminadas con histoplasma, ¿no? Entonces, el hábitat natural va a ser suelo con alto contenido orgánico, donde hay heces de aves y de murciélagos, ¿no? Por eso hay brotes, sobre todo, por ejemplo, en lugares donde hay exploradores de cuevas, excavaciones, demoliciones, ¿no? Este es solo para mostrarles en Tingo María. Este es un guacharo, es un ave que habita la cueva de las lechuzas, ¿no? Cuando se hizo seguimiento de histoplasmina en todo el mundo, en Sudamérica, Estados Unidos, se podía mapear cómo había una respuesta importante de histoplasmina en las zonas donde había prevalencia importante de histoplasma. Este es en la zona del Mississippi, ¿no? Actualmente estos son los países donde hay alta incidencia y son zonas de hiperendemicidad de histoplasmosis. En la Amazonía, miren, en Brasil y Perú, sobre todo, ¿no? Llega hasta Argentina, y en el norte es toda la zona de Estados Unidos y también parte de Canadá, ¿no? África y algunos países en Asia y también en Australia, ¿no? Esta es una distribución del 2020, me parece, ¿no? La transmisión por vía respiratoria, ¿no? Las conidias son aerosolizadas en el guano, en las heces de aves y murciélagos, y entonces la infección se transmite cuando uno inhala estas esporas, ¿no? Sobre todo donde hay gran infestación de murciélagos y aves, ¿no? Estas ingresan a través de los alveolos. La primera respuesta se da a este nivel. Puede haber una respuesta inicial granulomatosa, y en general, si el paciente está inmunocompetente y si no hay mucho inóculo, este proceso es autolimitado, ¿ya? Va a salir histoplasmina positiva, va a haber respuesta inflamatoria, y a veces pueden encontrarse calcificaciones pulmonares o esplénicas y ganglionares de producto del ingreso del hongo que fue controlado adecuadamente, ¿no? Un pequeño porcentaje van a ir a infección pulmonar progresiva o enfermedad diseminada, sobre todo si tienen trastornos inmunológicos, ¿no? Entonces, más o menos, un resumen del cuadro clínico debería ser: histoplasmosis en el paciente hospedero normal, la primera infección asintomática, se infectó y nunca hizo la enfermedad, ¿no? Luego la infección pulmonar aguda, que se comporta como un cuadro viral o con un cuadro asmático o una neumonitis aguda, que generalmente suele autocontrolarse. Hay histoplasmosis en el paciente con enfermedad pulmonar crónica y una variedad de manifestaciones de histoplasmosis diseminada, sobre todo en pacientes dependiendo del grado de inmunosupresión que tengan, ¿no? Y también puede haber enfermedad mediada inmunológicamente. La infección asintomática, la mayoría de las infecciones va a dar histoplasmina positivo. Es raro que hagan neumonitis o adenopatías ciliares. En algunos se va a encontrar en la placa de tórax son calcificaciones en pulmón, o a veces calcificaciones en ganglios o vaso, ¿no? Y algunos van a hacer reacción de fijación de complemento positiva. La pulmonar aguda, que es sintomática en aproximadamente un 1%, hacen un cuadro de fiebre, tos, como una neumonitis aguda, insuficiencia respiratoria, ¿no? Y generalmente va a depender de la cantidad del inóculo. Puede haber un infiltrado intersticial bilateral, puede haber nódulos, adenomegalia. Es raro, pero pueden hacer algún compromiso de pericarditis o artritis o eritema nodoso. La mayoría se recuperan espontáneamente solo con sintomáticos, sin tratamiento. Luego la cavitaria, donde hay ya una enfermedad pulmonar crónica o bronquiectasias, cavitaciones, donde el paciente ya puede hacer un compromiso muy semejante a la tuberculosis, generalmente en varones con EPOC, donde hace un cuadro con hemoptisis, pueden hacer cuadros de expectoración mucopurulenta, ¿no? Y diagnóstico diferencial de tuberculosis, ¿no? Entonces, el paciente sí puede, dependiendo de la condición que tenga el pulmón, puede evolucionar a formas severas e inclusive a muerte, ¿no? Las diseminadas van a variar. En general, la diseminada, dependiendo, sobre todo se vio ahora que los pacientes con VIH, donde la inmunodeficiencia puede ser variable, y entonces, de acuerdo a cómo se encuentra su inmunodeficiencia, pueden hacer cuadros diseminados agudos, subagudos o crónicos,
¿no? En inmunosuprimidos, pacientes que recién están desarrollando su sistema inmunológico, como en niños y las lactantes, ¿no? O sea, hay una diseminación del hongo inicial por el pulmón, hepatosplenomegalia, meningitis, lesiones cutáneas, ¿no? Puede haber infiltrado importante en el pulmón y se pueden aislar en las lesiones cutáneas o en lesiones pulmonares o intestinales, se puede aislar en toma de muestras el hongo, ¿no? En hemocultivos también puede haber histoplasma en sangre, ¿no? La mortalidad puede ser alta, sobre todo si se demora uno en el diagnóstico y no se da tratamiento de manera adecuada, ¿no? Y a las diseminadas crónicas, igual, también en pacientes antes del SIDA se veían, pero actualmente estaban ligadas al alcoholismo, a diabetes, edad avanzada, neoplasia, linfoma, pero en general van a depender de cómo tenga el sistema inmunológico el paciente, ¿no? Entonces, en base a eso van a presentar lesiones cutáneas, ganglionares, pulmones con infiltrado intersticial, puede haber compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Y las mediadas inmunológicamente, ¿no? Histoplasmoma, fibrosis mediastinal y corioretinitis, ¿no? Acá vemos algunas imágenes, compromiso intersticial bilateral en una histoplasmosis pulmonar aguda, ¿no? Acá no se ve bien, pero hay fibrosis mediastinal. Acá otro compromiso igual pulmonar. Miren acá, infiltrados bilaterales. Acá una úlcera debajo de la lengua. Uno hace el raspado y aquí es donde encuentra en los macrófagos con presencia de histoplasma, ¿no? Acá igual adenopatías retroperitoneales. Acá una muestra de hígado con abundante histoplasmosis diseminada, ¿no? Y el diagnóstico, obviamente, pues se hace el examen directo, ¿no? James, Wright, cultivos de Agar-Saburó, y se puede hacer anatomía patológica. Un diagnóstico importante que ayuda cuando a veces no se tienen muestras que tomar es la antigenemia de histoplasma en orina, ¿no? También se puede hacer en suero, en líquido cefalorraquídeo, pero actualmente está ayudando mucho la antigenemia para histoplasma en orina, ¿no? Y hay otras pruebas también serológicas, ¿no? Y acá tenemos las muestras de los macrófagos, donde se ve la presencia de los hongos. Muestra directa de una úlcera de paladar de un paciente, ¿no? Y estos son cultivos. ¿Ya? Esta es la valoración que se tuvo en el hospital de un grupo de casos con VIH, ¿no? En histoplasmosis diseminada. La mayoría fueron diagnosticados a través de anatomía patológica, ¿no? Algunos con cultivos y otros detección de antígeno de histoplasma en orina, ¿no? Y las localizaciones eran variables, ¿no? Mucosas, colon, recto, paladar, médula ósea, ganglios, inguinal, retroperitoneal y en pulmón, ¿no? El tratamiento, la prima infección asintomática no requiere tratamiento. La infección pulmonar aguda en general, si el paciente tolera el tratamiento y todo, solo sintomáticos, broncodilatadores, analgésicos, pero a veces, dependiendo del inóculo y del paciente, pueden hacer una infección pulmonar que requiera soporte ventilatorio. Los casos graves hay que estar atentos a ello. En una ocasión hubo estudiantes de una universidad de ingeniería, estudiantes de ingeniería de una universidad que fueron como 19 a la Cueva de las Lechuzas y solo uno no entró. 18 hicieron un cuadro agudo de infección pulmonar aguda, ¿no? Histoplasmosis diseminada aguda, hay que descartar VIH, ¿no? Y en estos casos, si es diseminada, la droga de elección es anfotericina liposomal. Si no hay, se usa la deoxicolato, ¿no? Por 1 o 2 semanas y luego, dependiendo cómo va el paciente, uno puede desescalar a itraconazol, que puede tomar de 6 a 12 semanas o a veces se puede prolongar más tiempo, ¿no? Puede requerir corticoides las primeras semanas, ¿no? También actualmente hay alternativas para histoplasmosis, como son los azoles, como posaconazol, voriconazol o isavuconazol, ¿no? Y en las cavitarias crónicas se puede usar el itraconazol, ¿no? Y en las mediadas inmunológicamente el manejo es por debridación, ¿no? Este es el paciente que les decía, les mostré la muestra anterior, donde de esta úlcera el paciente se encontró en los macrófagos la presencia del hongo, ¿no? Así hacen también lesiones diseminadas de histoplasmosis, ¿no? Entonces continuamos. Esta es histoplasmosis, aspergilosis, ¿no?
La aspergilosis es otro hongo. Este ya es un hongo ya cosmopolita, ubícuo, o sea, se ubica, lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Y recuerden que en aspergilosis lo más importante es que es una enfermedad que produce infección y enfermedad, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. A la cabeza probablemente los que más sufren de esta enfermedad son los oncohematológicos, cuando son sometidos a quimioterapia y están en alto riesgo de hacer aspergilosis. Por esa razón, el paciente que entra a quimioterapia debe entrar en aislamiento invertido, o sea, para evitar que ingrese el aire contaminado, el polvo contaminado con aspergillus, ¿no? Entonces, esta es la infección producida por el hongo aspergillus, es ubícuota, produce enfermedades sobre todo en inmunosuprimidos. Son varias especies, pero la más frecuente es el Aspergillus fumigatus, no se olviden, ¿ya? Aquí hay varios hongos, fumigatus, terrius, nidulans, ¿no? Níger, dentro de los hongos flavus, que pueden producir infecciones en inmunosuprimidos, ¿no? Pero el más frecuente es Aspergillus fumigatus, ¿no? Hay formas clínicas, las aspergilosis broncopulmonar alérgica en pacientes que tienen enfermedades pulmonar, fibrosis, bronquiectasias, pueden hacer eosinofilia, pueden encontrar aspergillus y aspergillus fumigatus o en el galactomanano ser positivo, o a veces hacen sorología positiva para aspergillus, ¿no? No necesariamente van a ser infiltrado pulmonar, solamente es el hongo que está dentro del bronquio, ¿no? Tratamientos son corticoides y itraconazol, a veces se puede usar voriconazol, ¿no? Se usa corticoides a altas dosis las primeras 2-4 semanas y luego junto con itraconazol, el itraconazol puede seguir tomando por varias semanas, ¿no? Y luego se suspende. Sinusitis fúngicas alérgicas también, sobre todo en pacientes que tienen alguna lesión sinusal o asma o rinitis alérgica. Acá pueden usar itraconazol en solución oral o en cápsulas o fluconazol también en spray, ¿no? Y la aspergilosis pulmonar crónica cavitaria, ¿no? O sea, múltiples cavidades con o sin aspergilomas. Puede ser positivo el cultivo en el lavado bronquialveolar, anticuerpos positivos, y dependiendo de la invasión que produzca y que haya angioinvasión, el paciente puede beneficiarse de voriconazol, isavuconazol o posaconazol. En el caso del aspergiloma, es la bola del hongo dentro de una cavidad. Acá el manejo es quirúrgico, ¿ya? Si hay sangrado, embolización. Y alguien, en algunos países estaban proponiendo la posibilidad de que si es una pelota de hongo dentro de una cavidad, y a veces no puede ser operado por alguna razón el paciente, entonces llegaron a probar instilación de anfotericina B en esos lugares, ¿no? Con cierto horror incierto. Y el otro grupo grande, importante, que epidemiológicamente es importante dentro de los hospitales, es la aspergilosis pulmonar invasiva en pacientes oncohematológicos, ¿no? Es muy frecuente en leucemias, sobre todo leucemia mieloide aguda y leucemia linfática aguda. Recuerden que estos pacientes van a ser sometidos a quimioterapias que van a barrer todos los neutrófilos y por lo tanto los exponen al riesgo de hacer infecciones bacterianas en un inicio, pero también los exponen a hacer infecciones fúngicas, donde a la cabeza es Aspergillus el principal hongo, como vemos a la derecha, el principal hongo que produce infecciones fúngicas invasivas en pacientes oncohematológicos. Dentro de las candidemias, fungemias, la cándida está en segundo lugar, pero el más importante es el Aspergillus como enfermedad fúngica invasiva, ¿no? Entonces, acá en esta serie de pacientes con neutropenia febril, ¿no? Esta es una de las principales causas de candidemia dentro del grupo que hemos visto. Entonces, son pacientes que pueden hacer y tienen riesgo de hacer fungemias o aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Y dentro de las pacientes, otros grupos de pacientes son los trasplantes de células hematopoyéticas, trasplantes de médula ósea, y vemos cómo, de todos modos, en primer lugar, por encima de Cándida, está Aspergillus, ¿no?
todas, 38, del 53%, y tenemos grupos pues, fumigatus a la cabeza, luego hay flavus, níger, terbius en esta serie, por ejemplo, ¿no? Las infecciones fúngicas invasivas son más frecuentes en leucemia mieloide y leucemia linfática aguda, luego en los síndromes mielodisplásicos y luego vienen las otras neoplasias también, ¿no? Entonces, a la cabeza, leucemia mieloide aguda y leucemia linfática aguda como riesgo de hacer infección fúngica invasiva, donde aspergilosis es el principal causante, ¿no? Un detalle adicional es que como se necesita dar tratamiento inmediato a los pacientes con neutropenias severas, porque en cuanto uno se demore en dar tratamiento, el riesgo de que hagan una bacteremia severa con shock irreversible es importante, y también que haya una infección fúngica no tratada. Cuando uno se demora en dar tratamiento, hay mayor riesgo de que esta enfermedad se disemine y produzca alta tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, en base a eso, establecieron algunas posibilidades de diagnóstico, hacer diagnóstico lo antes posible, sospechar que un paciente pueda tener una infección fúngica, y por eso es que hicieron estos algoritmos de manejo donde decían el diagnóstico de hongo puede ser posible, ¿no? Probable o probada, ¿no? Y en base a eso determinar si hay la sospecha, iniciar antifúngicos temprano, tratando de en el camino ir haciendo, completar procedimientos diagnósticos, tomografías, cultivos, serología con galactomanano, antígeno galactomanano en sangre o en lavado bronquialveolar, ¿no? Entonces, en base a eso vamos viendo cómo las infecciones fúngicas invasivas van a poder recibir tratamiento, ¿no? No necesariamente habiéndose hecho el diagnóstico, ¿no? La mayoría son posibles, miren, no tenemos el diagnóstico todavía, probables y probadas. Probadas cuando ya se tiene un cultivo de una muestra de biopsia en lugar estéril, por ejemplo, en derrame pleural, una biopsia de pulmón, ¿no? Un cultivo de una biopsia de pulmón y sale positivo, ese es probado. Pero la mayoría son posibles, donde el paciente tiene una tomografía y parece que tiene un nódulo con halo, ese es posible. Y además es una leucemia con neutropenia. Pero si además ya tiene un galactomanano positivo en el lavado bronquialveolar, ya se convierte en probable. Y probado, obviamente, pues con las biopsias, ¿no? Entonces, y basados en esto, aspergilosis es cuando se ve este tema de probadas o probables, el aspergillus sigue siendo a la cabeza el principal hongo, ¿no? Luego le sigue mucor, luego criptococo, ¿no? Pero aspergillus está a la cabeza dentro de los hongos que producen infección fúngica invasiva, ¿no? Las probadas, ya les dije, biopsias, material estéril, líquido cefalorraquídeo en sangre o líquido pleural, seno paranasal, entran a esa zona y toman una muestra directa o en la biopsia, esas son las probadas, ¿no? Las probables cuando hay factor de riesgo. El paciente tiene una neutropenia después de una quimioterapia, es receptor de un trasplante de médula ósea, tiene uso de corticoides prolongados por encima de más de 20 miligramos por kilo, usa inmunosupresores, ¿no? Luego viene el criterio clínico, si el paciente tiene compromiso del pulmón, hace cuadro respiratorio, hay infección de senos paranasales, o hay una imagen que muestra sinusitis, o hay una imagen que está mostrando una lesión en halo, por ejemplo, ¿no? O una cavidad, una cavitación, ¿no? Entonces ese es probable, ¿no? Y si además tienen hongos en el lavado bronquialveolar, por ejemplo, puede haber un aspergillus, pero no es material estéril, ¿no? O la detección de antigenemia, galactomanano, por ejemplo, o beta-glucano en sangre, ¿no? Eso es probable, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo de todos modos las leucemias mieloides son los principales, las principales patologías que hacen infecciones fúngicas invasivas, ¿no? Luego le siguen en este caso, en esta serie, los linfomas y luego la leucemia linfática aguda, ¿no? Y dentro de los aislamientos, obviamente hay varias cándidas,
pero Aspergillus fumigatus también es uno de los más importantes dentro del grupo que hacen estas infecciones fúngicas. Algunas recomendaciones para el diagnóstico en estos pacientes: tomografías, ¿no? Tomografía es importante, se recomienda una recomendación A2 para ver si hay nódulos, si hay nódulos cavitarios, si hay nódulos en halo, que puedan ayudar a hacer diagnóstico de una infección fúngica, ¿no? A veces están pensando que virus esmerilado podría ser inicialmente también la presencia de estos hongos, ¿no? Luego viene, y lavado bronquialveolar, ¿no? Un temor aquí, un temor aquí en lavado bronquialveolar, dicen, no, el paciente tiene plaquetopenia, no, el paciente está neutropénico, podemos llevarle infecciones, pero en términos generales, el procedimiento lo que busca es hacer lavado bronquialveolar para tomar muestras para cultivos, para serología, para galactomanano, ¿no? El galactomanano sérico ayuda mucho. Si sale positivo en sangre, es sugerente e importante, recomendación A1, de que el paciente está haciendo una aspergilosis diseminada, ¿no? Pero el lavado bronquialveolar, la recomendación es mucho mayor. Puede salir un galactomanano negativo en sangre, pero como es mucho, tiene un valor predictivo positivo muy alto, y la posibilidad de que el lavado bronquialveolar salga positivo para galactomanano ya hace altamente probable de que esto sea una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Probable, ¿no? Porque todavía no tenemos el hongo, ¿no? Y la correlación se da de esta manera, ¿no? O sea, a menor presencia de neutrófilos, o sea, el paciente mientras más neutropénico, ¿no? El galactomanano más de 1, más de 0,7 o más de 0,5, predice la posibilidad de que sea un paciente con una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Y es altamente significativo cuando se compara con los que tienen más de 100 polimorfos nucleares, por ejemplo, más de 100 neutrófilos, ¿no? Entonces, sí, el galactomanano positivo predice fuertemente la posibilidad de que un paciente esté con aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Y por lo tanto, al paciente, una vez que sospechamos aspergilosis pulmonar invasiva, se debe dar tratamiento inmediatamente, ¿no? En este caso, ya hay 2 drogas que se están utilizando, básicamente es voriconazol y actualmente isavuconazol, que han demostrado ser altamente efectivos contra el manejo de la aspergilosis pulmonar, ¿no? Hay alternativas como anfotericina liposomal, anfotericina B de oxicolato. Caspofungina coge, digamos, de costado a la aspergilosis. Puede ser un coadyuvante de tratamiento junto con voriconazol, isavuconazol o anfotericina B, pero se usa solo en condiciones donde no podemos usar ni anfotericina ni los azoles, ¿no? Esto en terapia salvaje, o sea, donde no hay muchas sospechas, se usa anfotericina B liposomal, ¿no? Y el voriconazol es una droga que se usa vía oral, se usa vía endovenosa. Actualmente lo tenemos en vía oral. Se utiliza, solo hay que tener en cuenta que muchas veces puede haber interacciones con el tratamiento que recibe el paciente de inmunosupresión, pero es una droga que es la droga de elección actualmente, ¿no? El isavuconazol ha pasado a ser una droga también importante de tratamiento. Vamos a pasar rápido. No hubo diferencia cuando se utilizó isavuconazol versus voriconazol, por eso es que ambos pueden utilizarse de manera como droga de elección actualmente, ¿no? Y los efectos de respuesta igual fueron comparables cuando se usó isavuconazol y voriconazol, ¿no? Y por eso las recomendaciones de varias guías, la europea, de la Sociedad Americana, ¿no? Entonces, todas estas de la Conferencia Europea de Infecciones en Leucemias, todos prácticamente utilizan como recomendación isavuconazol y voriconazol como droga de elección en las aspergilosis pulmonares invasivas, ¿no? Igual esto es lo mismo, ¿no? Y las guías igualmente, isavuconazol y voriconazol. Y un detalle importante: todo paciente que consideren en riesgo de hacer aspergilosis pulmonar invasiva,
que está neutropénico y que sospechan, deben iniciar ustedes la terapia antimicótica lo más pronto posible para mejorar su respuesta y mejorar su sobrevida. Aún así, existe una alta tasa de mortalidad, pero el uso temprano de antifúngicos disminuye esta mortalidad en estos pacientes, ¿no? Un detalle adicional es la profilaxis, ¿no? Se hizo un estudio de profilaxis antifúngica en pacientes con leucemia mieloide aguda y se vio que el posaconazol disminuía notablemente la presencia o la aparición de aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, hay 3 indicaciones actualmente claras de posaconazol: la leucemia mieloide aguda, el trasplante de células hematopoyéticas y el síndrome mielodisplásico. En los 3, ¿no? No se ha podido hacer esta valoración o este estudio en leucemia linfática aguda porque el posaconazol tiene interacciones con una de las drogas que se utiliza en leucemia linfática aguda que no se utiliza en leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, posaconazol actualmente es indicación de profilaxis para este grupo de pacientes. Hay otras profilaxis que se pueden usar, ¿no? Itraconazol, voriconazol, pero posaconazol es la que mejor ha demostrado tener esa eficacia, ¿no? Anfotericina B liposomal es una droga que también se utiliza, ¿no? Como tratamiento, sobre todo en casos severos, ¿no? Porque además anfotericina B de oxicolato tiene altos riesgos de nefrotoxicidad, ¿no? La tendencia es ir dejándole de usar. El problema es que el precio entre anfotericina B de oxicolato y anfotericina B liposomal es notablemente marcada, ¿no? Pasamos a micosis, un hongo que produce igualmente el grupo de los mucorales, que va a producir infecciones como un hongo oportunista, sobre todo pacientes que tienen alguna supresión o trastorno lógico, ¿no? Por ejemplo, pacientes con enfermedad oncohematológica, trasplantes hematopoyéticos, trasplantes de órganos, paciente con diabetes en cetoacidosis, VIH es muy menos terapia con quelantes de hierro, ¿no? Pero en este grupo son las presentaciones más frecuentes y sobre todo la más frecuente es la presentación rinocerebral, ¿no? O sea, senos paranasales, compromiso de globo ocular y compromiso cerebral. Puede haber compromiso pulmonar, digestivo diseminado y cutáneo, ¿no? Y el manejo tiene que ser, o sea, la sospecha clínica tiene que ser pronta y cuando ya hay la sospecha, inmediatamente tiene que hacerse un manejo sistémico de terapia antifúngica, control de los factores predisponentes, como por ejemplo la glucosa, y manejo quirúrgico debridando todo el tejido que esté comprometido, ¿no? Entonces, por esa razón, el diagnóstico debe ser temprano, la sospecha temprana, y el tratamiento iniciarse de manera temprana para evitar complicaciones y muerte, ¿no? Este es un hongo del tipo de Eumycota, ¿no? Son los zigomycotos donde están los mucorales, ¿no? Los más frecuentes son el Rhizopus mucor y el Rhizomucor, ¿no? Hay otras, ¿no? Cuningamela, Absidia, Saxenae o Apophysomices, ¿no? Y son características estas hifas, ¿no? Porque se pueden identificar directamente, son hifas gruesas, ramificadas irregularmente, generalmente sin tabiques. Entonces, ellos en el laboratorio pueden rápidamente decir esto impresiona mucor, ¿no? Y en el cultivo también puede uno ayudarse con el diagnóstico del cultivo de tejido o la biopsia y ver las hifas no septadas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Ven este tipo de muestras y dicen esto es compatible con mucor, ¿no? Recuerden que los casos de mucor se incrementaron con la pandemia del COVID, ¿no? La famosa, el hongo que severamente producía lesiones importantes en el pulmón, en senos paranasales, y entonces los casos se reportaron, miren, en estos países, ¿no? Nosotros habremos tenido 1 o 2 quizá en el hospital, ¿no? En la época del COVID, pero no fueron tan importantes como si lo fueron en países como Brasil, Norteamérica, México, en Asia, ¿no? Y un detalle importante también es cómo la supervivencia del mucor estuvo asociada a de mortalidad. Entonces, los pacientes que tenían
mucor tenían menos probabilidades de sobrevivir que aquellos que no la tenían, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el COVID fue una enfermedad que inmunosuprimía también. Aparte que se usaban múltiples antibióticos, estaba invadido, entonces había riesgo de que el paciente tuviera mucor, ¿no? Entonces el mucor agravaba el caso y agravaba también la sobrevivencia y lamentablemente incrementaba la mortalidad. Este es un caso de un paciente con mucor hace este tipo de lesiones, placas negruzcas en la zona senos paranasales, derecho, compromiso de la pirámide nasal, compromiso ocular. Creo que este paciente tenía, me parece, compromiso cerca de la calota craneana, ¿no? Y entonces, en estos casos, la indicación es, aquí está, ¿no? También había compromiso de senos paranasales, compromiso de los huesos de la nariz y acá hay compromiso glóbulo ocular de manera importante, ¿no? Entonces, estos pacientes dejo multidisciplinario, ¿no? La droga de elección ahí es anfotericina liposomal, si no hubiera se usa la anfotericina de oxicolato, ¿no? Y si va bien, entonces la siguiente droga es posaconazol. A veces hay posaconazol endovenoso, acá no disponemos de eso, pero también se puede utilizar posaconazol endovenoso. Si no pudiera usar anfotericina B liposomal, también luego se pasa vía oral. Y el isavuconazol también es un antifúngico que ha logrado tener una buena actividad contra mucor, ¿no? Entonces, la terapia de primera línea para mucor es anfotericina B liposomal, ¿no? Pero debe ir acompañado de cirugía y control de las condiciones subyacentes, ¿no? Entonces, este sería un resumen del manejo del mucor, ¿no? Debridamiento quirúrgico lo más pronto posible y retirar todo el material necrótico que tenga el paciente. A veces hay que hacer enucleaciones, hay que hacer debridación de hueso y de la pirámide nasal, de senos paranasales, ¿no? Eliminar los factores predisponentes, corregir la glucosa, corregir los factores que tenga el paciente y la terapia antifúngica, ¿no? Todo esto es pirámide para el manejo de mucormicosis, ¿no? Y tiene que ser pronto porque si no, rápidamente invade tejidos, invade el sistema nervioso central y produce una alta tasa de mortalidad. Es un cuadro bastante duro cuando se ven estos pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento debe darse hasta la resolución de signos y síntomas, de los signos clínicos y síntomas de infección. Ir revisando si el paciente tiene curación o no de la lesión, inclusive se hace hasta PET scan o resonancias para ver si persiste el compromiso, y sobre todo si es que hay compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Y se puede hacer por imágenes para ver que haya estabilización, ¿no? Entonces, mientras tanto, el tratamiento continúa. Y el tratamiento con posaconazol puede ser de 6 meses hasta 1 año para poder declarar al paciente curado. Entonces, es básicamente mucor. Luego vamos a hablar de 2 hongos que son muy frecuentes. Uno de ellos es Cándida, ¿no? Solo para darles algunos datos, ¿no? Para que recuerden. Las células eucariotas son, dice uno, 8.7 millones, más o menos identificadas a la fecha, ¿no? En el reino de los hongos, más o menos son 611,000. Por ciento de los hongos están y alrededor de 600 producen infección en personas, ¿no? En los seres humanos, ¿no? La cándida es una levadura dentro de una, ¿no? Habitan, o sea, con la piel, los pies, cavidad oral, tracto gastrointestinal, mucosa genital, ¿no? Es frecuente que los hongos estén presentes, la levadura, si la cándida se reproducen por gemación y fusión. La microscopía, vamos a ver tus formas esferas y ovaladas, ¿no? Pues, y oportunista de producir infecciones ¿no? Por eso, la diferencia siempre dicen, no hay que puede estar en un paciente inmunocompetente, que ha sido muy
con inmunodeficiencia y lo de todo cuando portales son una trompeta, un combate alimentos o químicos, siente como se la suposición oral de una persona relativa sospecha de VIH pidan una serología para VIH. El uso de microbios de amplio espectro, recuerden en las bacterias y la levadura intestinal, antibióticos de amplio espectro en la flora predominar los resistentes, las resistentes, y estas, si hay una nivel mucosa intestinal, pueden hacer fogias a través de esa, y los pacientes con quimioterapia, las